Hola a todos, el día de hoy vamos a calcular volúmenes específicos y a graficarlos en un diagrama temperatura-volumen empleando Python. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio, que nos dice que tenemos que llenar la siguiente tabla a partir de estas condiciones de temperatura y de presión que observamos por acá, obteniendo el de gas ideal, corrigiendo el de gas ideal con el factor de compresibilidad, el valor de las tablas y con la ecuación de Van der Waals, cada uno de ellos comparándolo con su error, comparándolo con el valor de las tablas, realizando el error porcentual. Primero, en nuestro código vamos a importar o a instalar las librerías de Colprop y Thermo, ya que estas en el Colab no se encuentran de manera nativa como otras librerías. Ahora llamamos las librerías que vamos a necesitar. Traemos Propsy, traemos Coolprop, de ella traemos la función Propsy. De Thermo.eos traemos la función de Van der Waals. De pandas, si importamos la librería de pandas, la llamamos como PD. Traemos también a matplotlib.pyplot para realizar los gráficos y NumPy para crear vectores. También tenemos esta última que nos permite simplemente dar mejor estilo a los ejes del gráfico. Primero nosotros definimos nuestro vector de parejas de temperatura-presión, como se muestra acá con un array de NumPy. Vamos a realizar parejas de temperatura-presión, como se muestra en esta parte, las cuales después vamos a separar en, en un vector de temperaturas y en un vector de presiones. Seguidamente vamos a iniciar con los respectivos cálculos. Primero, el de gas ideal, donde simplemente multiplicamos la constante de los gases por nuestro vector de temperaturas y lo dividimos sobre nuestro vector de presiones. Importante que aquí las unidades sean consistentes con la constante. En este caso, como nosotros tenemos presión en kilopascales, lo que hacemos es ajustar la constante y la colocamos en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué estamos haciendo acá? Teniendo la constante del agua ya directamente y teniéndola en estas unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Lo mismo la temperatura en esta parte, ya que tiene que estar en grados absolutos. Para ello le sumamos 273.15. Y en este caso ya está nuestro vector de gases ideales. Seguimos con el cálculo del factor de compresibilidad para corregir este vector de acá arriba. Para ello llamamos a Propsy, creamos otro vector llamado Z y simplemente le damos los parámetros de Z, que es lo que estamos buscando, la temperatura en Kelvin, nuevamente la presión en pascales en este caso, por eso es que lo multiplicamos por 1000 y el fluido que estamos trabajando. Aquí nos da el valor del factor de compresibilidad y en esta parte de acá multiplicamos el vector de arriba por el factor de compresibilidad, obteniendo el volumen corregido. Seguimos con la ecuación de Van der Waals. Para ella nosotros traemos los valores de temperatura, presión crítica y masa molar mediante Propsy, como se observa en esta parte de acá, y observando la, mm, la librería en esta parte de acá, vemos los parámetros que recibe la ecuación: temperatura crítica, temperatura y presión. Todas estas tienen que estar en las temperaturas en Kelvin y las presiones en pascales. Importante notar que para nosotros extraer la información que necesitamos tenemos que usar un método adicional. En este caso, para saber la fase en la que se encuentra el fluido, utilizamos este de acá. Para extraer el volumen del líquido, utilizamos este de acá. Para la entalpía y para la entropía este de acá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que tener cuidado cuando nosotros estemos extrayendo la información. Esta función no nos permite trabajar con vectores, por lo cual tenemos que trabajar por iteraciones. Para ello creamos una lista vacía donde vamos a iterar sobre los valores de temperatura y presión simultáneamente para hallar cada uno de los volúmenes. En este caso tenemos que tener cuidado de cómo tratamos la función, pues sin, como ejemplo, si el estado del fluido no fuese un gas, no podríamos extraer el volumen del gas. Entonces nos daría un error. Por eso tenemos que utilizar operaciones lógicas para filtrar esta información. En este caso utilizamos el if para que nos diga que si en este caso el fluido está en estado gaseoso mediante el método phase,
nosotros extraemos el volumen del gas y lo insertamos dentro de esta lista vacía. Si este no es el caso, nosotros le preguntamos que si está en equilibrio, con phase nuevamente, y si está en equilibrio, que nos dé el volumen del gas. Pero si no pasa que esté en estado gaseoso ni en equilibrio, entonces que nos dé el volumen del líquido. De esta forma, estamos filtrando mediante cada uno de estos parámetros de las parejas de temperatura y presión para extraer la información correcta. Ya cuando finalizamos este vector, lo dividimos por la masa molar para obtener el volumen específico, ya que esta función nos da el volumen molar. Y de esta forma ya tenemos calculado los volúmenes de Van der Waals. Por último, realizamos el cálculo del valor de las tablas, que simplemente sería emplear proxy nuevamente. Pero aquí vemos en la librería de proxy que no hay ningún parámetro que nos dé directamente el volumen. Solo está el de la masa, el de la densidad. Por lo cual, para nosotros calcular el volumen específico, tenemos que hacer el inverso de la masa, en este caso, y pues hacer el cálculo normalmente. Y así obtenemos el valor de las tablas. Cada uno lo comparamos, cada vector lo estamos comparando con el de las tablas y hallando el error porcentual mediante cada una de estas operaciones. Para nosotros observar los resultados, llamamos a pandas, que es la que nos permite realizar esta tabla mediante el método DataFrame, donde nosotros, mediante un diccionario, es decir, llaves y valores, vamos a poder graficar cada uno de estos vectores en la tabla con su respectivo enunciado, que sería la parte string y esta parte del vector. Nosotros al ejecutar el código obtenemos esto de acá. Observamos que están graficados cada uno de los valores que hemos obtenido. Un dato importante a destacar es esta parte de acá, ya que si nos vamos a las tablas termodinámicas, observamos que la temperatura de saturación, la presión de saturación es 101.3 a 100 grados Celsius. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en nuestro caso, como estamos a 500 kilopascales y aquí estamos a 101.3 kilopascales, el estado del agua en este caso es un líquido comprimido, ¿ok? Del cual esperaríamos que nos dé un valor muy similar a este de acá, en cuanto al volumen. En este caso, observamos que el gas ideal nos da un valor muy alejado, pero el factor de compresibilidad también es muy pequeño, o sea, es prácticamente muy alejado de un gas, el cual de todas formas está corrigiendo este valor y nos bota el que estábamos esperando, el valor que estábamos esperando. Ya mucho más cercano al valor de las tablas, como se observa acá, que son prácticamente iguales. En el caso de Van der Waals pasa algo similar con el gas ideal, ya que según Van der Waals el volumen sería este, lo cual es, por decirlo así, erróneo. Entonces realmente de Van der Waals necesitamos corregirlo de alguna manera, ya que aquí se observa el error que es muy grande. Nosotros para corregir esto de alguna forma, podemos aquí cambiar este G por un L. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando estamos en equilibrio, que nos dé el volumen del líquido. Observamos que efectivamente se está corrigiendo este volumen. Y obtenemos un error, por decirlo así, grande, pero no tan grande como el que se obtiene eh, llamando el volumen del gas, en este caso. Se observa aquí que este valor de acá eh, también cambia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tanto esta pareja inicial como esta pareja final estaban en equilibrio, por lo cual estamos llamando erróneamente el volumen de acá abajo, pero al corregir el de acá abajo, estamos llamando erróneamente el volumen de aquí arriba, por lo cual vamos a dejar que se llame correctamente el volumen de la parte de arriba. Como se observa aquí ya se corrigió la parte de arriba y tenemos nuevamente esta parte de acá. Ahora nosotros para graficar simplemente tenemos que crear nuestro domo y para ello lo hacemos con proxy nuevamente.
Este de acá solo es para ajustar el tamaño del gráfico. Y para graficar como tal la campana, lo que nosotros tenemos que hacer es, nuevamente, llamar los volúmenes que componen esa campana a cada una de estas temperaturas que definimos acá, mediante este linspace, donde vamos de 273.15 a 647, partiéndolo en 1000. Y a cada una de estas temperaturas le tenemos que buscar su respectivo volumen de líquido y volumen de gas que cumplan con la siguiente condición: tengan calidad 0 y calidad 1 respectivamente. Y esto lo hacemos mediante este parámetro de acá, Q. Cuando nosotros decimos que vamos a ingresar un Q, esto hace referencia a la calidad. En este caso, calidad 0 y calidad 1, que sería 0 para los volúmenes del líquido saturado y 1 para los volúmenes del vapor saturado. Hacemos lo mismo del inverso para obtener de esta forma cada uno de esos valores. Los graficamos contra la temperatura, en este caso en Celsius. Entonces, a la temperatura que ponemos acá, le estamos restando 273 para calcular en Celsius. Y listo, esta parte ya la tenemos graficada, que sería la parte del domo. Aquí simplemente le damos características a los ejes. Destacar que necesitamos la escala logarítmica en el eje X para que se observe apropiadamente la gráfica. Aquí simplemente utilizamos la librería, que la función que mencionamos anteriormente, la de Multiply Locator, que nos va a permitir calcular, eh, mejor dicho, darle mejor estética a los ejes del gráfico. Simplemente eso. Mediante plt.scatter vamos a graficar cada uno de los puntos dentro del diagrama, simplemente dándole el vector contra la respectiva temperatura. Y esto lo que va a hacer es pues graficar contra la temperatura que corresponde. Le vamos a dar este label que corresponde al título de los puntos, que van a ser los puntos de gas ideal corregido, y mediante marker le vamos a dar forma a los puntos. En este caso sería un triángulo hacia abajo, un triángulo hacia arriba, un diamante o el círculo mismo. Seguimos para graficar las isóbaras. Para graficar las isóbaras tenemos que definir cuáles vamos a graficar. Para ello creamos este array que va a tener 10 kilopascales, 20.000 kilopascales, 10.000 kilopascales y así. Y lo vamos a multiplicar por 1000 para tenerlo en pascales. Ahora, para graficar en sí mismo cada una de las isóbaras, necesitamos un for que itere sobre cada uno de estos valores de presión que hemos definido, donde vamos a graficar inicialmente los volúmenes que vayan entre, por decirlo así, entre la campana, que sería este de acá, y este de acá, que sería la línea recta de equilibrio. Nuevamente, vamos de calidad 0 a calidad 1, sería esta línea recta nomás. Y aquí lo que hacemos es calcular las temperaturas para para cada uno de las presiones. Estas son las presiones que, que están en las temperaturas que están en el equilibrio. Ahora nosotros ya tenemos esta parte para lo que es, por decirlo así, dentro del domo. Para irnos a las isobaras que están más allá, o sea, para seguir la isobara después del equilibrio, tenemos que hacer otra parte, donde tenemos que definir un arreglo de volúmenes que vayan desde B sub GP, que sería el que nosotros definimos como el líquido, como el límite de vapor saturado, y vaya hacia valores más allá de ese punto inicial, que sería hacia 50. 50 en este caso serían 50 metros cúbicos sobre kilogramo. Y lo parta en estos valores en este intervalo, en tantos puntos, mejor dicho. Cuando nosotros definimos este rango de volúmenes, vamos a graficarlas, vamos a buscar las temperaturas que corresponden a cada uno de esos volúmenes y a la presión que estemos iterando. Para ello, usamos nuevamente proxy, le decimos que nos dé la temperatura a la presión que le estamos diciendo, es decir, esta de acá, y el valor de densidad, en este caso, que le estamos dando, que sería estos de acá. Para cada uno de estos valores, a esta presión fija,
dame las temperaturas, eso es lo que le estamos pidiendo, y no las de en Celsius, restándole menos 273,15. En este caso ya tenemos las temperaturas que corresponden a estos volúmenes, es decir, ya tenemos conformada la isobara, ya que todo esto se calcula bajo este valor de presión que estamos iterando de acá. Ya nos queda solo graficar. Aquí graficamos la línea recta que va de VG, de volumen del gas a volumen del líquido, contra la temperatura de equilibrio. Y aquí graficamos los volúmenes contra las temperaturas que corresponden a esta isobara de acá o a esta isobara de acá. Y finalmente, con esto le damos el nombre a la isobara. Aquí estamos escribiendo en el punto donde está el vapor saturado contra la temperatura de equilibrio, estamos escribiéndole el valor de la presión. Simplemente estamos escribiendo que escriba la presión en kilopascales, porque recordad que aquí la teníamos en pascales. Aquí la pasamos a kilopascales nuevamente, la imprimimos y estamos escribiendo como tal el valor de la presión. Ya nos queda simplemente plt.legend para activar las leyendas, el límite del eje Y, que va de 600 a 600 Celsius, y mostrar el gráfico. En esta forma, se observa que cuando ejecutamos el código se demora un poco en iniciar, ya va 15 segundos, listo. Cuando nosotros ejecutamos el código de acá, vemos que se grafica todo como queríamos. Vemos que se grafica el domo prácticamente con con las líneas de equilibrio y con las isobaras que corresponden a las líneas de equilibrio. Como se observa en esta parte, tenemos la de 220.000, sus respectivas líneas y cada uno de los puntos. Observamos cómo observan los puntos mediante cada una de estas figuras. Aquí están los puntos, vemos cómo se desvían los puntos. En este caso vemos que todos están muy juntos, menos el de gas ideal, que está un poquito más desviado en este caso. En estos de acá están casi todos iguales. Y en la de 500 recordar que esta era la de líquido comprimido. Entonces aquí están los de líquido comprimido a 0.0010, que era la que nos botaba en la parte de arriba. Y este de acá es el de gas ideal y el de la ecuación de Van der Waals, que nos da, como se observó en la tabla, nos da un valor muy alejado, ya que pues estábamos, por un lado, extrayendo el volumen que no correspondía al de en la ecuación de Van der Waals, el cual justamente daría muy cerca, o sea, más cerca, por esta zona de acá, y el de gas ideal, que de por sí da este error tan grande. Y listo, esto sería todo. Si quiere, se puede visualizar de mejor manera el gráfico, abriéndolo en una pestaña nueva, y si quiere nuestro gráfico. Muchas gracias.